Viruela del mono. En la República Argentina se han confirmado hasta el momento 8 casos y ayer justamente les contábamos a ustedes acerca de lo que había ocurrido con este barco de bandera nigeriana que había quedado allí varado en una zona del río Paraná. ¿Justamente por qué motivo? Porque uno de los tripulantes del barco tenía síntomas compatibles con la viruela del mono. ¿Qué ocurrió? Se dispuso entonces que este barco quedara en esas condiciones hasta tanto realmente se supiera qué tipo de enfermedad padecía este hombre. Lo concreto es que se pudo saber directamente que padece varicela y no la viruela del mono. Pero vamos a ocuparnos realmente de esta enfermedad y para ello estamos en contacto con el doctor Hugo Pixi, médico infectólogo, que habitualmente nos acompaña en los distintos programas de Argentina Noticias. Doctor, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Esperando escuchar su palabra para saber, en primer término, le voy a pedir, doctor, si es posible que nos defina rápidamente qué es la viruela del mono. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta enfermedad? En la década del 50 en Zaire, que es hoy República Democrática del Congo, el ex Congo belga, un grupo de veterinarios capturaba monos que los vendía para experimentación a Europa y Estados Unidos, al laboratorio. Ganaban muchísimo dinero. Una de las temporadas que salieron a cazar o que mandaban a los empleados a cazar, se encontraron con que muchos monos estaban muertos y otros estaban con pústulas. Después de la investigación se llegó a la conclusión de que era un tipo de viruela de los simios, por eso viruela símica. Pasaron 20 años donde el virus hizo una mutación, pegó un salto en la escala zoológica y llegó al hombre. O sea que saltó de especie, de simios al Homo sapiens. Y en los primeros momentos siempre atacó a grupos y determinadas comunidades homosexuales y bisexuales. Y estaba mucho, por ejemplo, en ese tipo de comunidades que inclusive estaban en distintos países del mundo, especialmente en la zona europea o donde viajaban los africanos. Argentina llegó recién en el 2021-2022. Tuvimos 60 casos, todos de la misma característica, y fundamentalmente pudimos manejarnos bien con eso, pero ahora en el mismo lugar de esta biodiversidad tan grande que es la República Democrática del Congo, donde también nació y engendró el ébola, por eso el río ébola se llamó la epidemia del ébola, es como que se expandió, ya no ataca únicamente a esos grupos que acabo de mencionar, sino ataca también a niños y ataca también a otro tipo de personas que tengan otro tipo de apetencia sexual. Entonces, ahí es donde la OMS, cuando ve lo que está sucediendo en la República del Congo, advierte y da la alerta epidemiológica mundial, que significa que hay que estar atento en todos los lugares donde entran este tipo de posibles enfermos portadores. Entonces, aeropuertos, puertos, la zona de pasos fronterizos, etc. Y los capitanes, también esto implica la alerta, capitán de barco, capitán o comandante de avión, tienen la obligación de denunciar si llevan una persona con estas características. Doctor, esa entonces es la viruela del mono, viruela símica o Mpox que se llama ahora. Doctor, ¿y esta viruela ha llegado también a otros animales o solo el mono? Porque leía por ahí de que hay quienes hablan de también algunos contagios, por ejemplo, en las ratas. Sí, roedores puede haber también, que pueden estar contaminados roedores, pero fundamentalmente es más o menos el argumento epidemiológico que le acabo de contar. Eso es lo que realmente nos tiene a todos ocupados en este momento. Doctor, ¿y cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Tiene un periodo de incubación de 10 a 15 días, que eso dificulta muchas cosas, especialmente el control en aeropuertos. Aparece fiebre abrupta, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo.
e inmediatamente todos los ganglios del organismo se agrandan. No, por ejemplo, los ganglios de la axila, no, todos los ganglios del organismo se agrandan. Y a los pocos días empiezan a aparecer las pústulas, esas vesículas llenas de pus que son tan características de la viruela, muy dolorosas, muy dolorosas. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso donde toda la zona anal, primero todo el cuerpo, pero la zona anal todavía como con mayor intensidad, muy dolorosa, o sea, era una queja, un llanto constante del paciente, y dejan cicatrices porque llegan hasta la intimidad de la piel, varias capas, y luego dejan cicatrices como lo hacía la viruela en su momento, la viruela humana, ¿no? Doctor, y ante la aparición de estos síntomas, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, lo que nosotros hicimos en el 2022, 60 casos más o menos que se vieron en el país, se internaban estas personas, se le armonizaban todos los fenómenos metabólicos, orgánicos, se les daba un antiviral que no era tan efectivo, pero sí nos servía, nos ayudaba. Y estando aislados totalmente en el hospital, después se recuperaban, a menos que tuvieran una comorbilidad previa, un HIV, un cardiópata de larga data, un obeso mórbido, que ahí ya el virus lo quebraba, o sea, ya ahí era un índice de mortalidad que oscilaba en el 5%. Esta nueva variación que ha hecho el virus está un poco más alta el índice de mortalidad, 5,26 más o menos 5,20. Doctor, ¿y qué pasa con los integrantes tal vez del núcleo familiar cuando hay alguien que ha contraído esta enfermedad? ¿Qué se resuelve, qué se dispone para el resto del grupo? Bueno, el contagio puede darlo cualquier flujo del organismo, cualquier elemento, desde una lágrima hasta la saliva, el semen, sin ser enfermedad de transmisión sexual, pero lo más común y lo que realmente más cuadros da de contagio es el roce en el acto sexual, donde de pronto la fuerza, la posición, el cambio, evidentemente hace que lo que está en la piel contamine a la piel sana. Y hay un detalle muy importante, que se ha podido fabricar una vacuna rápidamente, ya hay una vacuna contra esto, que se coloca en 2 dosis con un espacio de descanso entre la primera y la segunda de un mes. Está en Europa, está en Estados Unidos ya, pero un detalle que muy poca gente habla y creo que es muy importante comentarlo. Todo el que tenga más de 48 años o 50 años, y si tiene puesta de niño la vacuna antivariólica, la antiviruela argentina, cuando íbamos al colegio, que era obligatoria en esa época, esa gente tiene un 90% de protección, o sea, está protegida. Bien. Dice que la vacuna está en Europa y en otros lugares, pero en la Argentina todavía no se dispone de esa vacuna. Bueno, conozco a gente que la ha mandado a comprar por sistemas de aviones, DLH y demás, que viene totalmente acondicionada y se la ponen. Y lo mismo que sucedió durante el COVID, hay personas que ya viajaron a colocársela. Usted recuerda que durante la época del COVID el que tenía la posibilidad económica se iba y se la colocaba en Estados Unidos, que después al principio fue que la vacuna que menos ayudó fue la que se fue a colocar la gente. La vacuna más cara fue la menos efectiva, ¿no? Claro. Doctor, una vez que se detecta la enfermedad, comienza el tratamiento, ¿y en qué periodo tal vez el paciente ya está totalmente curado? No, eso es en pocos días, en 10 días se le puede dar el alta, digo 12 días, pero tiene que estar totalmente aislado. Por eso en los hospitales y en los hospitales de escuela siempre hay habitaciones o salas pequeñas para un aislamiento total, porque si no puede llegar a ser un riesgo esto para el resto de los pacientes, ¿no? Entonces Doctor, siempre tiene que estar así. ¿Hay riesgo de que tal vez pueda quedar alguna secuela?
Las secuelas que quedan son en la piel, quedan unas cicatrices en toda la piel, o sea, muy importante. ¿Usted recuerda haber visto alguna vez lo de la viruela en la cara, que Sí, realmente queda deformado el cuerpo y la cara, ¿no? O sí, sí, sea, sí. porque la lesión es tan profunda que Ajá. pasan muchas capas de la piel, entonces no hay posibilidades de una reconstitución ad integrum, sino que queda la cicatriz. Doctor, para aclarar un poco y para que la gente que tal vez está pensando en cómo es probable contagiarse, digo, solo tiene que existir un contacto muy estrecho con un enfermo para poder contagiarse. Absolutamente. Y todos los casos que nosotros tuvimos hasta ahora todavía no llegaron las otras o las otras variantes que uno pueda decir que es distinto, que son todas Ujú. personas que hacían turismo sexual, que habían tenido sexo grupal, que habían tenido sexo casual, e independientemente, para aclarar una serie de conceptos y Sí, sí, que sí. la teleaudiencia esté tranquila, independientemente de la conformación de la pareja, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, la pareja que se respeta, la pareja que realmente es armónica en su constitución y funcionamiento, no tiene que tener temor de nada. Ajá. El problema es cuando alguien realmente desafía las posibilidades y arriesga con su cuerpo, Ujú. porque no es únicamente en esos lugares el problema del monkeypox, esto viruela símica o viruela del mono. Ahí también está el HIV, sífilis, papilomavirus, o sea, Ujú. todas las patologías que uno puede adquirir cuando no sabe qué tipo de sexo está practicando, ¿no? Bueno, veo que todo tiene que ver, especialmente el contagio, con lo sexual. No así digo con algún roce. A ver, para quien trabaja, por ejemplo, en un aeropuerto, en un lugar donde tal vez ingresan y egresan pasajeros, no resulta inconveniente alguno. Por un lado y por el otro, usted decía, bueno, puede ser a través de la saliva. ¿Habrá que empezar a pensar en el retorno del barbijo o cree que no es necesario? No, 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 pero la saliva tiene usted que tener cierto contacto, o sea, o besar o estar muy cerca mucho tiempo Claro. y que le esté impactando con partículas de saliva, ¿no? Hay un caso también descrito, pero en general es como hemos hablado hasta ahora, pero hay casos descritos, por ejemplo, de estas ampollas que son muy grandes, cuando se rompen pueden humedecer la sábana. Si yo después duermo en esa cama que está llena de ampollas reventadas, Claro. evidentemente también puedo contagiarme. Hay casos descritos así, pero eso es excepcional. O Ajá. sea, no puede ser porque yo pase por algún lugar. Ahora, al principio de la conversación les había dicho que nos da un poco de problema el hecho de ser una incubación muy larga. Porque si yo en un aeropuerto veo una persona que está en condiciones, evidentemente pasa de largo, pero a lo mejor al quinto día Claro. puede hacer el cuadro o puede hacer la sintomatología, si tiene una incubación de 10 a 15 días. Por eso, el secreto de lo que está sucediendo ahora en la alerta epidemiológica es hacer un interrogatorio minucioso, mirar el pasaporte y usted mira, pero ¿por qué? Porque en el pasaporte, hasta el médico tiene que mirarlo, porque en el pasaporte va a estar el sello de los lugares africanos o peligrosos donde estuvo Sí. y no la escala que tomó para venir al país, porque desde África no hay vuelo directo, pero usted va a tener que utilizar un aeropuerto europeo, ya sea París, Londres, Lisboa, Madrid o Roma, para poder venir para acá. Ujú. Pero hay que preguntarle, ¿estuvo en otro lugar usted a ver el pasaporte? Y bueno, y ahí en todo caso uno puede decir, como se hizo ahora con lo que advirtió el capitán este que le llamó la atención, y él tenía la obligación de la denuncia. Mire, ¿cómo habrá sido que funcionó bien el tema de la alerta epidemiológica? Que a ese barco subieron prácticos argentinos que tenían que guiar por el río Paraná para que el barco no encallara. Cuando se dictó la cuarentena, los prácticos argentinos que habían subido hacía horas tuvieron que quedarse hasta que tengamos el resultado. Entonces, así tiene que funcionar. Claro, claro, claro. Bien, doctor, para remarcar entonces, los síntomas iniciales son, nos dijo, temperatura, dolor de cabeza.
dolor de cuerpo, o sea, dolor muscular, aparecen los ganglios que se agrandan de tamaño y a los pocos días recién empiezan esas pápulas, que no son tan grandes de golpe, empiezan Claro. más pequeñas, tienen una evolución hasta que se llenan de pus y ahí llaman mucho la atención porque cubren toda la superficie del organismo. Bien, bien, perfecto. Bueno, no queremos con esto terminar generando miedo en la población, ¿no? Porque tal vez alguien tenga... No, en absoluto, claro, al contrario, estamos dando todas las pautas para que se tranquilice. Le seguro. estuvimos diciendo que el que tenga la vacuna puesta antivariólica no tiene problema. El que haga una vida sana, armónica y equilibrada con su pareja no tiene Tampoco. ningún problema. Entonces, evidentemente que estamos hablando Sí, únicamente de sí. los que juegan a la ruleta rusa. Claro, bien, perfecto. No puedo dejar de preguntarle por otro tema, doctor, y es el tema dengue. Se está hablando de que podríamos tener nuevamente algunas complicaciones. ¿Qué nos puede decir usted como infectólogo? Bueno, el tema del dengue es un problema realmente muy importante y el peso de los acontecimientos hizo cambiar de idea a muchas personas que están en los puestos más altos del país, porque no sé si usted recuerda que el año pasado nadie hablaba de vacunas, hay que esperar, Sí, era todo por el precio eso. Hoy en día prácticamente todas las jurisdicciones ya tienen algún plan, es más, en este momento entró Catamarca, Córdoba, La Rioja y Santa Fe adhirieron también. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el peso de los acontecimientos hizo cambiar de actitud. Pero hay un hecho que es muy significativo. La vacuna es una herramienta más. Si va a seguir la indiferencia de tener los patios sucios, de no combatir al mosquito, entonces vamos a seguir con los mismos problemas. Desde el año 97, desde que entró un brote por Tartagal Salta, concomitantemente a una inundación que hubo muy grande, nunca dejó de crecer el dengue. Hay 600.000 personas que ya padecieron el dengue. Ese grupo es el grupo más frágil, porque es una enfermedad rara, exótica, dinámica. Entonces nosotros tenemos que primero proteger esos 600.000, también proteger al equipo de salud, porque Córdoba el año pasado prácticamente tuvo un 20% del equipo de salud que no iba a trabajar porque estaba con dengue. Entonces usted no puede descuidar a los que nos cuidan, usted claro. necesita que los que nos cuidan estén todos sanos. Y bueno, son todos detalles que hay que tener en cuenta. Ahora, debo confesarle que hay mucha indiferencia de la gente. Si la gente nos ayudara, este mosquito africano, lo podríamos destruir con muchísima facilidad. Bien. Doctor Pixi, como siempre es un placer realmente escucharlo, muy amable de su parte y no faltará oportunidad para volver a conectarnos. Muy amable, gracias, buenas tardes. Bueno, hasta pronto, Un buenas abrazo, tardes, que ande adiós. bien.